Yo voy a hacer una breve reflexión acerca de un tema en particular eh, que me parece que tiene alguna relevancia y es esta relación, un aspecto de esta relación entre San Martín y la obra de José Hernández Martín Fierro. Como bien dijo la doctora en el módulo anterior, eh, San Martín es un personaje eh, extraño a la literatura en el siglo XIX y recién a partir de la segunda parte del siglo, ya promediando, y especialmente a partir de la presencia de San Martín vuelto a la Argentina durante la presidencia de Avellaneda, eh, vuelve a darse una, un tiempo sanmartiniano. Sin embargo, eh, ahí empezaron los problemas de escuelas y de corrientes para dirimir quién era verdaderamente San Martín. Esos son problemas para los historiadores que hemos estado oyendo en estos días pasados de la diplomatura. Yo voy a abordar la cuestión desde el punto de vista, si ustedes quieren, literario más bien, y dejar una pequeña nota respecto de esta relación entre San Martín y Fierro. Y esta es como dije, una breve reflexión acerca de una convergencia, ¿sí? Que no es casual entre José de San Martín y Martín Fierro, ¿sí? Además de la evidente y totalmente fortuita asociación del Martín, el nombre de uno y del apellido del otro, que es completamente fortuita, no estaba pensando en eso ciertamente Hernández, sino en un personaje mitad mítico, mitad histórico que él pudo haber conocido en su niñez en el campo precisamente. San Martín, Martín Fierro y también Malvinas, creo yo, corren como en silencio y como dormidos por las venas de los argentinos. Cuando se despiertan de tanto en tanto se hacen notar. Pero es notable también que aunque nadie los mate, no viven todo lo que deberían. Son tres asuntos que parece que no hay que tocar. Y acá no tocar está dicho en los dos sentidos. No hay que modificarlos y no hay que hablar demasiado de ellos. En general, los tres asuntos, San Martín, Martín Fierro y Malvinas, suelen ser citas oportunas. Queda bien. Entonces ya tal vez no sean oportunas, sino habitualmente oportunistas en muchos casos. San Martín, por ejemplo, es claro que luce su nombre en pueblos y barrios y avenidas y calles y plazas y monumentos y teatros y hay lagos y hay ríos en varias provincias que llevan su nombre por él. Y hasta hay clubes de fútbol en varias provincias que tienen su nombre y hasta clubes de rugby en la provincia de Buenos Aires y hasta club de golf. Si uno lo mira así, cualquiera diría que los argentinos somos sanmartinianos a más no poder y que el recuerdo y la imitación del general San Martín es constante, permanente, una obsesión de los argentinos. Pero, sin embargo, en estos días que pasaron y en estas sesiones que tuvimos, con notados académicos, profesores y entusiastas, oímos varias semblanzas del Libertador en varios aspectos de su vida. Y lo vimos
estoico, honesto, sobrio, perspicaz, hasta con astucia de gaucho, silencioso, severo, modesto, sencillo, justo, sufrido, corajudo, un estratega prudente con la obediencia necesaria y también con la necesaria desobediencia cuando cuadra desobedecer, como hizo. Y eso porque ser un hombre de orden, como él era, no quiere decir que uno tenga que ser pavo. Es un paradigma de conductor, así nos lo mostraron con pasta de líder, ciertamente. Y ciertamente también que los argentinos lo queremos, pero lo queremos afectivamente, genéricamente, y no tanto efectivamente. Lo respetamos, por supuesto. Le cantamos, lo glorificamos, le llevamos flores, coronas de flores en sus aniversarios. Pero yo creo que apenas si lo conocemos bien. Y no estoy hablando del grupo que se ha reunido aquí muy entusiasta para esta diplomatura, estoy hablando en general. Lo que parece bastante cierto también es que no lo imitamos y que menos lo vemos reflejado en los que conducen como paradigma de conductores y menos se reflejan en su modelo los que conducen, como si no lo buscaran para imitar. A veces parece que lo tienen como la generación española de 1898 lo quería a Mio Cid, guardado bajo 7 llaves. No vaya a ser cosa que un día de estos venga un criollo a mandar, como dice Martín Fierro. Con Malvinas, creo, pasa otro tanto. Vive más o menos afectivamente en la memoria y en la imaginación de todos los argentinos. Pero doler, duele efectiva, verdadera y hondamente en el corazón de muchos menos. Es una cita, como San Martín, como Martín Fierro. Y con Martín Fierro pasa algo parecido. Y tal vez haya razones para eso. Permítanme algunas lecturas. En un trabajo de una investigadora, folcloróloga y colega de nuestra querida Olga Fernández Latour, Elida Lois, hay algunas observaciones interesantes. Por ejemplo, después de haberse retirado de la milicia en 1854, José Hernández no tardó en hacer un viraje político. Adhirió al Partido Federal Reformista que sostenía la necesidad de incorporar a Buenos Aires a la Confederación. Se presentaron a elecciones y perdieron. Y Sarmiento le manda una carta a Domingo de Oro hablando de cómo fue derrotado ese partido en comicios fraudulentos el 27 de junio de 1857. Y lo que dice Sarmiento ahí parece ya una especie de esbozo de lo que va a ser el tema de El Gaucho Martín Fierro, la primera parte. Fíjense lo que dice Sarmiento en esa carta. La audacia y el terror empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirvieran en las fronteras con los indios, y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer. Parece una profecía de Sarmiento para lo que después va a escribir Hernández, que en esa etapa era un opositor a Sarmiento declarado. Vayamos a más adelante, casi 20 años más. Ya había aparecido la primera parte del Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro. El 18 de febrero de 1874, dice la doctora Lois, cuando la edición príncipe del gaucho Martín Fierro lleva apenas un año de circulación, el publicista uruguayo Juan María Torres le envió al autor, a José Hernández, una carta celebratoria del poema que fue reproducida en La Patria, el diario de Montevideo.
En ella, un comentario ocasional es testimonio, dice la doctora Loix, de que la transmisión popular del poema en la campaña no se hizo exclusivamente a través de la lectura en voz alta, sino también por medio del canto. Se aprendían de memoria los gauchos los versos de Martín Fierro y los repetían en las pulperías y en los fogones. Y dice Juan María Torres, uruguayo, en aquel año, para el vulgo, le dice a José Hernández, para los que no comprenden lo que leen, y entre estos hay mucha gente de pro, es decir, gente culta, el Martín Fierro solo es una historia gauchesca, buena cuando más para ser cantada en las pulperías y fogones de campaña, pero indigna de ocupar por un momento los ocios de las altas y serias inteligencias que con su vanidad y su ignorancia honran y dirigen el país. Bastante más adelante, un editor de la 10ª edición del poema que se editaba, se reeditaba frecuentemente porque se difundía mucho, dice algo respecto del propósito de José Hernández, que había hecho unas cuantas reformas en el poema Martín Fierro, en la edición 9ª y en varias otras ediciones, pero particularmente la 9ª, que tiene muchas variables, muchas variantes respecto de las primeras ediciones. Y el editor de esa 10ª edición, en el prólogo, dice lo siguiente. Su autor, el señor José Hernández, no ha querido hacer las mejoras que en su concepto reclama el plan orgánico de su producción. Él ha caído en cuenta que se expondría a desvirtuar una de sus principales condiciones de popularidad, la sencillez, la incorrección misma con que se aproxima muchas veces al sentimiento estético del gaucho. Él, como muchos de sus amigos y críticos, opina que cuanto más se acerque su poema a las artesonadas academias, tanto más se desviará de la senda que conduce al rancho y sin hacer desaire a los lectores ilustrados, el Martín Fierro tiene su liceo en La Pampa. Y se refiere a una intención que aparece en la carta de José Zoilo Míguez de José Hernández en una de las primeras ediciones, donde dice que su afán es que este poema sea repetido por los gauchos y si es posible que con este poema también ellos aprendan a leer y por eso lo ha escrito en la lengua que ellos mismos hablan. En 1953, Borges, que tenía distintas opiniones sobre el Martín Fierro, dijo algo acertado. Lo siguiente, expresar hombres que las futuras generaciones no querrán olvidar es uno de los fines del arte. José Hernández lo ha logrado con plenitud. Expresar hombres que las futuras generaciones no querrán olvidar. Pero esto es verdad. Pasó esto, es así. Déjenme que haga un descenso, digamos, a una parte del poema que está en la vuelta, en la segunda parte. Y es una confrontación respecto de eh, los consejos, los famosos consejos de Martín Fierro y los de Vizcacha. Es claro que son pocos los hombres que han dejado explícitamente dicho y escrito un conjunto de máximas y de consejos, y menos son los que lo han hecho como un legado para sus hijos. San Martín lo hizo con Mercedes, su hija, y Hernández se lo hizo hacer a Martín Fierro con sus dos hijos y con el hijo de su amigo Cruz, ¿no? Al final del poema, que ya no continuó, porque la vuelta es la segunda y última parte del poema, que no tuvo una suite, una continuación. Los consejos de San Martín y los consejos de Martín Fierro en algo se parecen. Y fíjense esto, ¿en qué se parecen fundamentalmente? Tal vez no dicen lo mismo, dicen cosas dichas con el mismo espíritu, pero a mí se me hace que se parecen precisamente en el hecho de que si uno educara a un niño con ellos, a un niño argentino, con los consejos de San Martín, con las máximas para educar a Merceditas y los consejos de Martín Fierro a sus hijos, el carácter conjunto de estos decálogos, por llamarlos así, aunque son más de 10 los preceptos,
en cada caso, ese carácter conjunto de ambas series de consejos serviría para darle a los argentinos que se educaran con eso un talante muy peculiar y un sello distintivo, homogéneo, una marca que nos queda y que procede de la misma concepción de la vida y de la patria, la que tenía San Martín y la que tenía Martín Fierro. Así que, bien mirado, me parece que en suma Fierro es sanmartiniano en eso y en otras cosas. Y San Martín pensó una patria gaucha, como la que le hubiera gustado vivir a Fierro. Y su carácter era eso. Ahora, si en el caso de San Martín los consejos para la educación de Mercedes que dio en 1825, perdón, no son menos conocidos, para el gran público por lo menos, los de Fierro son dichos habitualmente entre nosotros. Pero son de Fierro verdaderamente. Todos esos consejos son suyos. Están en el poema, pero son suyos. Fíjense, una mirada rápida nos dice que en el canto 15 de la vuelta están los consejos que el viejo Vizcacha le ofrece al hijo segundo de Martín Fierro, al menor. Antes de terminar el poema, en el canto 32 están los consejos de Martín Fierro a sus hijos y a Picardía, el hijo de Cruz. Si uno hace un recuento rápido, lo que va a ver es que en el canto 15 hay 23 estrofas y hay 21 consejos de Vizcacha. En el canto 32 hay 31 estrofas y Fierro ofrece allí 29 consejos. Bueno, dicho esto, es una cosa numérica nada más. Hay más consejos de Fierro que de Vizcacha y eso importa. Pero eso no dice nada sobre la calidad y la densidad de unos consejos y de otros. Entonces, en esta breve intervención, lo que quiero simplemente es señalar un hecho curioso y que amerita, me parece, una reflexión que es pertinente a nuestro asunto sanmartiniano y no es lateral. Por una parte, está eso de que en 1825 José de San Martín escribe una lista de máximas para su hija Merceditas, donde vuelca sus ideales educativos. Y son estos que digo ahora. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho que a una mosca, abriéndole la ventana para que saliese, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. En segundo lugar, inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira. Tercero, inspirarla gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Cuarto, estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Quinto, respeto sobre la propiedad ajena. Sexto, acostumbrarla a guardar un secreto. Séptimo, inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Octavo, dulzura con los criados pobres y viejos. Noveno, que hable poco y lo preciso. Décimo, acostumbrarla a estar formal en la mesa. Undécimo, amor al aseo y desprecio al lujo. Duodécimo, inspirarla amor por la patria y por la libertad. Estas son las simples máximas. Y como digo, no estaría mal que los niños argentinos se educaran en ellas, y en lo que significan. Ahora vayamos a los consejos de Martín Fierro. De los 21 consejos de Vizcacha, solamente mentando los más conocidos, hay 9, de los 21, hay 9 que han pasado al acervo popular y lo hicieron como sabiduría gaucha de la mejor leche. Y así se los repite, sin distingo ninguno respecto de su procedencia. Son de Vizcacha, no son de Fierro. Incluso, aunque esto debería fundarse en un trabajo más preciso, si hiciera falta, y ahora no hace falta, a Vizcacha suele atribuírsele una representatividad de lo gaucho que no está fundada en ningún argumento sólido en el poema que compuso Hernández.
Veamos los más conocidos del viejo, los de Vizcacha. Jamás llegues a parar donde veas perros flacos. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, pues siempre es bueno tener palenque andir a rascarse. Hasta la hacienda baguala cae al jahuel con la seca. Conservate en el rincón en que empezó tu existencia, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Tapa el cimarrón se dispara por la loma. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Refiriéndose al cuchillo, dice, debés llevarlo de modo que al salir salga cortando. Y por último, al que nace barrigón, es lo... Esto que acabo de Vizcaya, segundo de Martín Fierro. Ahora fíjense, de los 29 consejos que da Fierro, apenas 5 consiguieron esta consagración de ser repetidos del mismo modo, como sabiduría gaucha. La mayoría son de Vizcacha, no de Fierro. Y los cito, los más conocidos, los que se repiten más. Es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. La famosa, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera. Y por último, ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Ahora digo yo, ¿qué pasó? ¿Cuándo y cómo y por qué lo que es opuesto a la idiosincrasia genuinamente gaucha ocupó el lugar de lo gaucho de esta manera? ¿Cuándo se tergiversó? Tal vez me parece va siendo tiempo de revisar nuestra identidad. Tal vez es tiempo de volver al poema, pero con ojos mejores, mirando bien, más atentamente. Del mismo modo que habría que volver con ojos mejores a poner de relieve el carácter de José de San Martín y la razón de ser, por ejemplo, de nuestra reivindicación de las Malvinas. Porque corren parejas en la tergiversación y en la incomprensión. Argentina se vizcachizó. Y la vizcachización de la Argentina podrá ser simpática para algunos, pero es dañina. Y en muchos sentidos estamos dañados de vizcachismo. Tal vez con ojos mejores podamos martinfierrizarnos un poco mejor. No digo más, digo mejor. No digo más bombachas de gaucho y guardas pampas, o boinas tejidas, o rastras ornadas, ni mate con bombilla, ni alpargatas de yute. Digo mejor, no más. Tal vez hayamos sido víctimas del pintoresquismo, de la cáscara del asunto, y no de su médula. Y la médula de Martín Fierro es la misma médula que la de San Martín. El temperamento y el talante de lo que pintó Hernández es el mismo talento y el mismo talante de los hombres con los que San Martín convivió y luchó. Por más que haya sido criado en España y que su estancia en la Argentina haya sido breve, San Martín era gaucho, San Martín era criollo. Como nos recordó Olga en el módulo pasado, San Martín llamaba a sus connacionales paisanos. Discutimos si hablaba con acento español o si hablaba con acento criollo. Eh, lo que no podemos discutir es si era uno
con sus hombres, y sus hombres no eran españoles, sus hombres eran criollos. En un trabajo que se llama Genio y Figura de José Hernández, Raúl Aragón tiene estas consideraciones que me permito leerles porque me parece que son realmente aprovechables. Allí hace una presentación de Hernández y habla también de la obra en consonancia con el autor. Y dice Aragón, quisimos exponer el trasfondo histórico personal del Martín Fierro y ahora que nos volvemos sobre el itinerario concluido, encontramos una gran incongruencia entre el poema y su contexto humano. Hernández fue en realidad un pensador mediocre, un prosista descuidado, un orador sin relieve. Y el Martín Fierro es uno de los grandes poemas de los tiempos modernos, el que mejor asume la representación de un pueblo, aunque las circunstancias en que se apoya sea casi una anécdota, aunque decline la enseñanza que lleva implícita, es eso, una palabra en la que todo un pueblo reconoce su propia voz. Pero Hernández escribió el Martín Fierro. Y si lo hizo fue porque lo llevaba adentro, creación inconsciente, dice Lugones, trasladando el origen del poema a una zona del alma de Hernández a la que no llegaban sus ideas, donde solo la intuición interpreta la experiencia del mundo exterior, que él conocía bien porque su crianza era campera, era criolla, era gaucha. Esto confirma al poeta y creemos que esa fue la intención de la frase creación inconsciente. Hernández ha interpretado un país que no podía definir, ha sabido posponer sus propias convicciones, acertadas o no, pero limitadas y hasta superficiales, para que se produzca en él un reflejo en el cual un pueblo se reconoce. Todos los argentinos tenemos algo de Martín Fierro. No porque nos solidaricemos con su protesta o nos parezca digno de imitación, sino porque en él, de una manera simple e irradiante, está la Argentina misma. Esa Argentina que tampoco nosotros sabríamos definir, pero reconocemos como un llamado interior, como la atracción de un vacío que reclama nuestras obras, una Argentina latente que no vemos, pero sin la cual la que vemos no sería nada. Y sigue Aragón diciendo, aquí nos encontramos con José Hernández, en el punto crucial de los dos mundos, perteneciendo a uno y residiendo en el otro. Su juventud estaba llena de campo. El campo le había entrado por los poros y por ese portillo del alma que es la admiración. Había participado de las faenas agrestes, recias y alegres, proclives a la hazaña, donde el cuerpo y el espíritu hallan expansión. Había convivido con los hombres de hablar sentencioso, de maneras finas y casi rituales, piadosos y valientes, serenos en el peligro, duros en la adversidad. Había encontrado allí la faz de la patria que le agitaba las venas. Y cuando ese orden se conmovió, salió a defenderlo como una abeja que siente amenazado el panal. El torrente de la guerra se lo llevó y lo arrojó lejos, donde no hubiera pensado. Se apeó del caballo, tuvo que amoldarse a la nueva situación y echar mano a los recursos que se le ofrecían para ganarse la vida y para servir a su causa, pero ya no podía ser el que había sido, no era serio. Le fue forzoso cambiar lo lindo por lo serio y trasladar sus conceptos a otro lenguaje, citadino, político. Una nueva escala de valores tenía ante sí que le requería un aprendizaje especial. A mi lápiz de taquígrafo, dijo Hernández, debo mis estudios constitucionales, hablando de uno de sus primeros trabajos en la vida política, que fue taquígrafo del Congreso, al que después ingresó como diputado, ¿no? Su inteligencia se enajenó tras esa oratoria campanuda de los constituyentes iluministas y tras las exigencias de un periodismo polémico en el que debía defender posiciones que solo a medias compartía y que estaban en la superficie donde los hombres disputan el dominio.
Ahora se suele contraponer la figura de Hernández a la de Sarmiento, pero sacando las acusaciones personales, nada hay en el pensamiento de Hernández que niegue a fondo el pensamiento de Sarmiento. Sarmiento pensó en el país, Hernández solo pensaba en Sarmiento. Es cierto que está el Martín Fierro, pero el Martín Fierro no está en las categorías intelectuales de Hernández. Lo que Hernández pensaba o parecía pensar no puede ponerse en sextinas en las estrofas del poema. Él llevaba a su personaje adentro. Ciertamente, era una vivencia, algo que se conoce y no se puede explicar. Tuvo que proferirlo en el trance en que su ser más íntimo pugnaba por comunicarse. Claro que hay deliberación en el poema, pero solo llega a los aspectos secundarios, el de las levas, por ejemplo, forzosas, el del discrecionalismo en los fortines, el del fraude electoral. Pero nadie puede decir que con 3 o 4 medidas administrativas Martín Fierro quedaría sin razón de ser. Lo que Martín Fierro significa es justamente lo que está más allá de la intención de su autor. Y este es el milagro de la creación inconsciente. Hemos llamado a José Hernández para que se ponga en primer plano y nos deje ver su vida. Vimos cómo pertenecía a la Argentina castiza e igual que muchos se extravió en la confusión de las alternativas falaces de la política y de la politiquería. Vimos sus fatigas, sus caídas, sus desencantos. Se hallaba incómodo bajo la luz del análisis. Quería volverse junto a los hombres de su tiempo con quienes había colaborado y combatido. No tenía una exposición propia que exponer. Sus aciertos y errores estaban englobados con los de los demás. Y cuando le preguntamos en nombre de la historia qué había hecho de los talentos que recibió, surgió Martín Fierro y habló por él. En estas palabras de Roca Raúl Aragón hay mucho de San Martín. Ciertamente que Hernández, como dice Aragón, finalmente perteneció al grupo de los que en su día fueron de alguna manera los enemigos porteños de San Martín, con los que tanto se enfrentó. ¿Y qué había del otro lado? Pues lo que había del otro lado era algo que San Martín apreciaba y por eso se negó a poner su espada al servicio de Buenos Aires cuando Buenos Aires quería combatir con el interior. Y por eso se fue. En un trabajo para el bicentenario del nacimiento de San Martín, Dante Emanuel publicó un breviario de la vida, los ideales y la muerte del Libertador que publicó el Instituto San Martiniano. En torno al encuentro de los argentinos con Bolívar, Emanuel refiere una anécdota muy breve. Están en Guayaquil y dice Manuel, en sendas ocasiones se advierte la animadversión del jefe norteño, es decir, Bolívar, hacia la revolución del Río de la Plata. En una de esas ocasiones, al decir Bolívar que sus infantes colombianos pasearían sus pabellones sobre Buenos Aires, Lavalle, que era soldado de la Independencia, oficial de San Martín, le contesta en pleno agasajo festivo que la Argentina era libre ya desde el 25 de mayo de 1810. En una segunda ocasión, sabiendo que el coronel Manuel Rojas era argentino, cuando Bolívar le pregunta el porqué de su aire altanero, aquel le contesta propio de los hombres libres. Esos eran los oficiales de San Martín. Esas eran las razones por las cuales luchaban.
el aire propio de los hombres libres, como el gaucho. Todo el poder nace atravesar distintos tipos de libertades, libertades genuinas, la libertad de la pampa, la libertad de la mira, lo que un hombre ve desde encima de un caballo, como dice Aragón, que es una perspectiva redonda, infinita, que lo empuja a la libertad, que le pide la libertad. Y eso está en la esencia del gaucho. Cuando uno se pregunta, como decía el licenciado Antonioni, cuáles eran los motivos de San Martín, seamos libres, lo demás no importa. Estuvimos viendo en estos días el alcance de esa libertad. Y con eso él interpretaba inmediatamente, más allá de las ideologías, la voluntad de un tipo humano. Era la gente que lo seguía. Oficiales como Lavalle o como Rojas, pero gauchos como Cabral. Esa es la esencia del gaucho, que no hace incompatible su talante indómito con su entrega a la patria. Lo hizo en las guerras de la independencia, lo hizo al mando de Belgrano, lo hizo al mando de Güemes, lo hizo al mando de San Martín. Anónimos, esforzados, silenciosos. Y por último, en esta comparanza está el final de Fierro y el de San Martín. Simbólicamente ambos parecen diluirse en la historia, incluso en nuestra historia. Y lo hacen con un silencio, pero con un silencio cargado. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de simbolismo y de significado, lleno de sentido. Es un silencio docente. San Martín desaparece de la escena nacional y siguiendo el consejo que Martín Fierro le va a dar a sus hijos más adelante, no quiere desenfundar, desenvainar el sable para pelear con los hermanos, porque los hermanos tienen que estar unidos. Esa es la ley verdadera. Y si no, se lo devoran los de afuera. Lo llamaron en distintas circunstancias para distintas empresas, como ya hemos visto, y no volvió. Y cuando volvió, tuvieron que pasar casi 40 años de su muerte, hasta que a Avellaneda se le ocurrió esa reconciliación. ¿Pero por qué reconciliación? Lo demás en San Martín es el silencio. Y Fierro, al final, en el canto 33 del poema, como ya sabemos, Fierro y sus hijos se conjuran. Y Hernández, en ese caso como narrador, nos dice, no puedo decir qué se dijeron porque es secreto. Se cambian los nombres, no por mala intención, dice el poema, aunque reconoce la culpa de algún momento de la vida de Fierro, se cambian los nombres y se separan, se diluyen en la pampa, cada uno para un rumbo de la rosa de los vientos distinto. Y ya no se volverán a ver. Simbólicamente eso puede ser interpretado precisamente como una siembra de gauchos en la Argentina, a los cuatro rumbos, a los cuatro vientos, cada uno en una dirección, cada uno ya gaucho, digamos así, en una dirección. Y así con el retiro
y con el silencio, tanto San Martín como Fierro se esparcen, se siembran. Y acá los argentinos venimos demorando la cosecha de esa siembra. Por eso esta iniciativa de la diplomatura va a cumplir una función importante entusiasmando a aquellos que quieran conducir con una figura paradigmática, recuperando el sentido de lo argentino, también releyendo, volviendo a mirar al Martín Fierro, volviendo a mirar la vida misma de San Martín, que es un conjunto de máximas en acción, ya no en un papel, ya no escritas, sino en acción, en ejemplo. Los argentinos, digo, venimos demorando la cosecha de lo que han sembrado estos hombres. Y es hora de ponernos a la tarea, porque la mies es mucha y los operarios son pocos. Eso es todo. Muchas gracias.